La historia de los Halbert no es para los débiles de corazón. Así que apaguen las luces, cierren las puertas con llave y prepárense para una de las historias más inquietantes que hemos compartido en este canal. La familia Halbert aparece por primera vez en los registros históricos a finales del siglo XVIII en las remotas tierras altas de Escocia. El patriarca, Magnus Halbert, era descrito como un hombre peculiar, reservado, severo y con creencias inusuales sobre la vida y la muerte. El pequeño pueblo de Blackmore, enclavado entre montañas escarpadas y densos bosques, se convirtió en su hogar. Era un lugar envuelto en niebla y misterio, donde la superstición era tan profunda como las raíces de los imponentes pinos que lo rodeaban. Magnus había huido de Edimburgo con su esposa Eleanor y sus tres hijos, William, Charlotte y el pequeño Thomas, tras una serie de incidentes extraños que los hicieron indeseables en la ciudad. Lo que ocurrió exactamente en Edimburgo no está claro, pero los rumores sugerían que Magnus estaba involucrado en experimentos científicos marginales que cruzaban los límites morales. Al llegar a Blackmore, Magnus adquirió una vasta finca en las afueras del pueblo. La mansión, una imponente estructura de piedra oscura y ventanas estrechas, se alzaba en la cima de una colina con vistas al pueblo. Los lugareños la llamaban Mansión Ravencrest, aunque los Halbert simplemente la conocían como su hogar. No pasó mucho tiempo antes de que los aldeanos notaran las peculiaridades de sus nuevos vecinos. Los Halbert rara vez se aventuraban al pueblo, salvo para adquirir provisiones ocasionalmente. No contrataban ayuda local a pesar del tamaño de su finca. Y lo más llamativo, nunca se les veía asistir a los servicios religiosos, una desviación significativa de las normas sociales de la época. Pero estas rarezas palidecían en comparación con lo que se descubrió más tarde. En el invierno de 1798, la tragedia golpeó a la familia Halbert cuando Eleanor cayó enferma con una fiebre misteriosa. El médico local, el doctor Sullivan, fue llamado a Ravencrest. Al llegar, Magnus lo llevó a la alcoba de Eleanor, donde yacía pálida e inmóvil. «Temo que llegamos demasiado tarde, doctor», dijo Magnus, con una voz desprovista de emoción. El doctor Sullivan examinó a Eleanor y confirmó lo que Magnus ya sabía. Había fallecido. El médico ofreció sus condolencias y comenzó a discutir los arreglos funerarios, como era costumbre. «Eso no será necesario», interrumpió Magnus con un tono cortante y definitivo. Confundido, el doctor Sullivan insistió en la importancia de un entierro adecuado. «Los Halbert no entierran a sus muertos, doctor», afirmó Magnus con firmeza. «Eleanor permanecerá con su familia, donde pertenece». Perturbado pero sin saber cómo responder, el doctor Sullivan abandonó Ravencrest esa noche, inquieto por el extraño encuentro. Al día siguiente, regresó acompañado del reverendo Clark, con la esperanza de razonar con Magnus sobre la importancia de un entierro cristiano. Cuando llegaron, Magnus les negó la entrada. A través de la puerta entreabierta, los dos hombres vislumbraron algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. El cuerpo de Eleanor, vestido con un fino vestido, sentado a la mesa del comedor como si aún estuviera viva, con la familia reunida a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Horrorizado, el reverendo Clark exigió que Magnus mostrara el debido respeto por los restos de su esposa. La respuesta de Magnus fue escalofriante. «La muerte es solo una transición, reverendo. El cuerpo alberga la esencia mucho después de que el corazón deja de latir. Enterrarla sería cortar esa conexión permanentemente. No la abandonaremos a la fría tierra». La noticia de esta macabra situación se extendió rápidamente por Blackmore. Los aldeanos, ya cautelosos con la extraña familia de la colina, ahora los miraban con miedo y sospecha.
Algunos exigían la intervención de las autoridades, mientras que otros estaban demasiado asustados para siquiera hablar del tema. El sheriff Douglas Mercer, representante de la ley y el orden del condado, visitó Ravencrest para investigar los inquietantes informes. Cuando fue confrontado, Magnus le presentó documentos, páginas amarillentas cubiertas de símbolos extraños y un lenguaje arcaico. «Este es nuestro pacto familiar», explicó Magnus, «que data de siglos atrás. Los Halbert siempre han mantenido a sus muertos cerca. Es nuestra tradición, nuestro derecho de nacimiento». Aunque profundamente inquieto, el sheriff Mercer no encontró nada en la ley que prohibiera explícitamente a una familia mantener a un pariente fallecido en su hogar, siempre que no representara un riesgo para la salud pública. A regañadientes, abandonó Ravencrest sin tomar medidas, pero advirtió a Magnus que vigilaría la situación de cerca. A medida que pasaban los meses, el cuerpo de Eleanor permaneció en la casa de los Halbert. Los pocos visitantes que eran admitidos reportaban verla en varias habitaciones de la casa. Su posición cambiaba regularmente, como si aún participara en la vida familiar. A veces sentada junto a la chimenea con una labor de aguja en sus manos, sin vida, otras veces colocada frente al piano, con sus dedos rígidos descansando sobre las teclas. Más perturbadores aún eran los relatos de quienes afirmaban haber visto a Magnus hablando con el cadáver de Eleanor, aparentemente convencido de que alguna parte de ella aún podía escucharlo. Las reacciones de los hijos ante la presencia continua de su madre variaban. William, el mayor, de 16 años, parecía haber adoptado completamente las creencias de su padre, tratando el cuerpo de su madre con la misma reverencia que le había mostrado en vida. Charlotte, de 13 años, estaba visiblemente angustiada por la situación, pero seguía obediente a los deseos de su padre. El pequeño Thomas, de solo 8 años, según los informes, preguntaba a los visitantes cuándo despertaría su madre, lo que sugería que no comprendía del todo lo que había sucedido. Durante 2 años, este macabro arreglo continuó, con el cuerpo preservado de Eleanor, permaneciendo como una figura central en el hogar de los Halbert. Magnus aparentemente había encontrado algún método de preservación que evitaba el deterioro típico, aunque la técnica exacta seguía siendo su secreto celosamente guardado. Luego, en el otoño de 1800, otra tragedia golpeó a la familia. William, mientras cazaba en el denso bosque que rodeaba Ravencrest, sufrió un accidente fatal cuando su rifle se disparó accidentalmente. Su cuerpo fue llevado de vuelta a la mansión por su padre y hermanos desconsolados. Al igual que con Eleanor, William no fue enterrado. En cambio, su cuerpo preservado fue colocado en el creciente cuadro mortuorio de la familia. Los testigos describieron haber visto el cadáver de William posicionado en su sillón favorito en la biblioteca, con un libro eternamente abierto en sus manos rígidas. Para este momento, los aldeanos de Blackmore habían desarrollado una relación compleja con los Halbert, mientras que la mayoría evitaba por completo a la familia, considerando sus prácticas una abominación contra Dios y la naturaleza. Otros se sentían mórbidamente fascinados. Algunos incluso afirmaban que los Halbert habían descubierto algún conocimiento secreto sobre la muerte, que quizás la familia sabía algo sobre el más allá que otros desconocían. Estos rumores ganaron fuerza cuando la gente comenzó a reportar luces extrañas que emanaban de Ravencrest a altas horas de la noche, acompañadas de sonidos inusuales que algunos describían como cánticos sobrenaturales. Más preocupantes eran los relatos de los pastores que afirmaban haber visto figuras moviéndose en los terrenos de Ravencrest en plena noche, figuras que se movían rígida y antinaturalmente. En el pueblo comenzó a formarse un pequeño culto de personalidad alrededor de Magnus Halbert. Un puñado de lugareños, atraídos por el misterio y la sugerencia de un conocimiento arcano,
Comenzaron a visitar Ravencrest regularmente. Regresaban con historias que solo aumentaban el misticismo de la familia. Relatos de Magnus, realizando extraños rituales en presencia de su esposa e hijo fallecidos, de textos antiguos llenos de sabiduría olvidada, y de experimentos que desafiaban la frontera misma entre la vida y la muerte. Una de estas visitantes fue Emily Sutton, una joven que había perdido recientemente a su esposo por tuberculosis. Desesperada por mantener alguna conexión con su amado, buscó a Magnus, esperando aprender sus métodos de preservación. El relato de Emily sobre su visita a Ravencrest proporciona una de las descripciones más detalladas del peculiar estilo de vida de los Halbert. Según su diario, descubierto años después, el interior de Ravencrest era diferente a todo lo que había esperado. La mansión no es una casa de luto, escribió, sino un lugar donde la muerte y la vida coexisten en una inquietante armonía. Los Halbert fallecidos están posicionados por toda la casa como si aún participaran en la vida diaria. El Ellaner con su labor de aguja, William con sus libros. Magnus les habla, pone lugares para ellos en la mesa y los trata como si estuvieran simplemente en silencio, no ausentes. Lo más perturbador de todo es la aceptación de los niños de este arreglo. Charlotte lee en voz alta al cadáver de su madre, mientras que el pequeño Thomas juega a los pies de su hermano. Han normalizado lo que debería ser imposible de aceptar. Emily describió a Magnus como carismático y elocuente, un hombre que hablaba de la muerte no como un fin, sino como una inconveniencia temporal. Le mostró su laboratorio, una gran sala en el ala este de la mansión llena de extraños equipos, frascos de productos químicos y diarios que documentaban su trabajo. Magnus cree que el alma permanece atada al cuerpo mucho más tiempo de lo que sugiere la sabiduría convencional, escribió Emily. Habla de la muerte como una puerta que se abre en ambas direcciones y sugiere que, en las circunstancias adecuadas, esa puerta podría volver a abrirse. Ya sea por el dolor o genuinamente convencida por las teorías de Magnus, Emily se convirtió en una visitante regular de Ravencrest. Comenzó a asistir a Magnus en su trabajo, convirtiéndose en una especie de aprendiz. Sus entradas de diario de este período se volvieron cada vez más erráticas, llenas de referencias crípticas al umbral y al retorno. La situación en Ravencrest podría haber continuado indefinidamente de no ser por los eventos del invierno de 1803. Una temporada particularmente dura había aislado a Blackmore de los pueblos vecinos durante semanas. La comida escaseaba y las enfermedades se propagaban por el pueblo. Cuando 3 niños del pueblo desaparecieron durante una ventisca, se organizaron partidas de búsqueda. Los niños desaparecidos no fueron encontrados, pero la búsqueda condujo a un descubrimiento impactante en los terrenos de Ravencrest. Detrás de la mansión, parcialmente oculto por la nieve, los buscadores encontraron un pequeño edificio que no estaba allí antes. Una estructura de piedra sin ventanas y con una pesada puerta de hierro. Desde el interior provenía un olor fétido y sonidos que uno de los buscadores describió como ni humanos ni animales, sino algo intermedio. El sheriff Mercer, liderando la partida de búsqueda, exigió la entrada. Cuando Magnus se negó, la puerta fue derribada por la fuerza. Lo que encontraron dentro desafía una explicación sencilla. La habitación contenía varias mesas de metal, cada una con un cuerpo en diversos estados de lo que solo puede describirse como reconstrucción. Partes de cuerpos que parecían pertenecer a diferentes individuos habían sido cosidas juntas. Lo más horrendo de todo fue que algunas de estas formas compuestas mostraban signos de movimiento, estremeciéndose y sacudiéndose como si estuvieran animadas por alguna fuerza desconocida. En un rincón, apenas reconocibles como humanos, estaban los restos de lo que los buscadores creían que eran los niños desaparecidos. Magnus
fue arrestado de inmediato junto con Emily Sutton, quien fue encontrada asistiéndolo. Charlotte y Thomas fueron puestos bajo custodia protectora. Ambos niños parecían desnutridos y en estado de shock. Ravencrest fue registrada minuciosamente. Además de los cuerpos preservados de L. Lanier y William, se descubrieron los restos de al menos 7 individuos más en toda la mansión, todos preservados mediante los métodos de Magnus y posicionados como si fueran ocupantes vivos del hogar. En el laboratorio de Magnus, las autoridades encontraron diarios que detallaban sus experimentos, sus intentos de revertir la muerte misma. Los escritos revelaban a un hombre obsesionado con la idea de que la muerte no era definitiva, que con la aplicación adecuada de la ciencia y lo que él llamaba el conocimiento antiguo, los muertos podían ser restaurados. El juicio de Magnus Halbert y Emily Sutton fue breve y cerrado al público. Los cargos específicos nunca se aclararon del todo en los registros oficiales, tal vez porque la naturaleza de sus crímenes desafiaba las categorías legales existentes. Lo que se sabe es que ambos fueron encontrados culpables y sentenciados a muerte. La noche antes de su ejecución programada, ocurrió algo que nunca ha sido explicado adecuadamente. La cárcel donde Magnus y Emily estaban detenidos fue encontrada vacía por la mañana. Las celdas estaban cerradas desde el exterior, los guardias estaban en sus puestos y nadie había visto ni oído nada inusual durante la noche. Los prisioneros simplemente habían desaparecido. Una búsqueda en Ravencrest reveló que los cuerpos preservados de L. Lanier y William también habían desaparecido. Los otros cuerpos encontrados en la mansión permanecieron, pero los Halbert, tanto los vivos como los muertos, se habían esfumado sin dejar rastro. El giro más perturbador en esta ya macabra historia llegó 3 días después, cuando un pastor informó haber visto 5 figuras moviéndose por los páramos en la niebla de la madrugada. Un hombre alto, una mujer, 2 niños y lo que parecía ser un adolescente. Los 5 se movían con el mismo andar rígido y antinatural. Esta fue la última sighting confirmada de la familia Halbert en Blackmore. La mansión Ravencrest quedó eventualmente abandonada, ya que nadie estaba dispuesto a comprar o habitar una casa con una historia tan sombría. Con el tiempo, los elementos reclamaron la estructura hasta que solo quedaron ruinas como testimonio de la familia que una vez vivió allí y, tal vez, nunca murió. Pero la historia de los Halbert no terminó con su desaparición de Blackmore. Durante las décadas siguientes, surgieron informes desde varias partes de Gran Bretaña y más tarde de Europa, sobre una extraña familia que nunca parecía envejecer y que nunca se veía enterrando a sus muertos. En 1837, un médico en un pequeño pueblo del norte de Francia documentó su encuentro con una familia llamada Halford, que se había mudado recientemente al área. Fue llamado a su hogar para atender a una anciana que aparentemente había sufrido un derrame cerebral. Al llegar, encontró a la mujer claramente fallecida. Sin embargo, la familia se negaba a reconocer su muerte, insistiendo en que estaba simplemente en un sueño profundo. El médico notó que otros miembros de la familia, particularmente el patriarca, se movían de manera inusual, como si sus articulaciones hubieran olvidado cómo doblarse correctamente. Cuando las autoridades locales investigaron, la familia había desaparecido, dejando atrás solo un extraño olor químico en su hogar abandonado. Relatos similares aparecieron a lo largo del siglo XIX en Alemania, Austria y hasta en Rumania. Los detalles variaban, pero surgían elementos comunes. Una familia con una fijación inusual por preservar a sus muertos, experimentos extraños realizados en secreto y un movimiento antinatural entre los miembros de la familia. A principios del siglo XX, la historia de los Halbert se había convertido en una especie de leyenda entre los ocultistas y aquellos interesados en lo macabro.
Algunos afirmaban que Magnus había descubierto el secreto de la inmortalidad, pero a un costo terrible. Una media vida de decadencia perpetua, mantenida a raya solo por sus misteriosas técnicas de preservación. Otros sugerían que los Halbert nunca habían sido del todo humanos, que eran algo más antiguo y extraño que simplemente había adoptado una apariencia humana. El capítulo más creíble posterior en la saga de los Halbert llegó en 1923, cuando un detective privado llamado Richard Thornton fue contratado para investigar a una familia reclusa que vivía en una mansión aislada en las montañas de los Cárpatos. Su cliente, un empresario adinerado, estaba preocupado porque su hija se había involucrado con el hijo de la familia. El detallado informe de Thornton, descubierto entre sus pertenencias tras su muerte en 1927, describe a una familia de 5 que coincidía con las descripciones de los Halbert en muchos aspectos. Lo más notable fue que observó que, aunque afirmaban que la anciana que vivía con ellos era la matriarca de la familia, ella nunca hablaba, nunca comía, y era frecuentemente reposicionada por la casa como si fuera un mueble. La investigación de Thornton terminó abruptamente cuando fue descubierto intentando fotografiar a la familia. Fue severamente golpeado y advertido de que nunca regresara. En su informe escribió: "No puedo decir con certeza que estos sean los infames Halbert de Blackmore, pero si no lo son, son sus sucesores espirituales en todos los sentidos que importan. Llevan consigo el mismo miasma de una muerte pospuesta en lugar de conquistada, de una ley natural desafiada, pero no sin consecuencias. El rastro de los Halbert se pierde tras el encuentro de Thornton. Si continuaron con su existencia nómada a lo largo del siglo XX, aparentemente se volvieron más cautelosos para no atraer atención no deseada. Sin embargo, en 2006 se hizo un descubrimiento interesante durante la renovación de una casa antigua en Praga. Oculta dentro de una cavidad sellada en la pared, los trabajadores encontraron una colección de diarios y notas científicas que databan de mediados del siglo XIX. Los documentos, escritos en una forma arcaica de inglés, detallaban experimentos en preservación y animación humana que tenían sorprendentes similitudes con los métodos atribuidos a Magnus Halbert. Lo más intrigante fue una fotografía familiar encontrada entre los documentos. Aunque desvaída y dañada, mostraba a 5 figuras: un hombre de aspecto severo, una mujer con una expresión vacía, 2 niños y un adolescente. Todos estaban vestidos con ropa de la era victoriana tardía, pero la fotografía en sí parecía haber sido tomada mucho después, posiblemente en los años 30 o 40, según la técnica fotográfica utilizada. Los expertos que examinaron la fotografía notaron varios detalles perturbadores. La piel de los sujetos tenía un aspecto ceroso inusual. Sus posturas eran extrañamente rígidas, incluso para los estándares de la fotografía temprana, cuando los sujetos debían permanecer inmóviles durante largos periodos. Lo más revelador fueron los ojos de la mujer, que parecían ser reemplazos de vidrio en lugar de naturales. Los documentos y la fotografía fueron adquiridos por un coleccionista privado antes de que pudieran ser estudiados adecuadamente por las autoridades, y su paradero actual es desconocido. En las décadas posteriores, los rumores y avistamientos no confirmados de los Halbert han seguido apareciendo ocasionalmente en rincones oscuros de Internet. Exploradores urbanos afirman haber encontrado a una extraña familia viviendo en edificios abandonados. Senderistas en áreas remotas reportan haber conocido a un grupo de personas que se movían de manera antinatural y hablaban en un inglés arcaico. Empresas de suministros médicos notan pedidos inusuales de productos químicos de preservación entregados a direcciones abandonadas. Ninguno de estos relatos puede ser verificado. Por supuesto, la historia de los Halbert, una familia que se negó a enterrar a sus muertos y que podría haber descubierto algo terrible sobre la naturaleza de la muerte misma,
permanece principalmente en el ámbito de la leyenda. Sin embargo, uno se pregunta, si Magnus Halbert realmente encontró una manera de preservar no solo el cuerpo, sino algo de la esencia de una persona después de la muerte, ¿qué significaría eso para su familia? ¿Continuarían con su macabra existencia indefinidamente, ni completamente vivos ni propiamente muertos, moviéndose de un lugar a otro mientras pasaban décadas y eventualmente siglos? ¿Seguirían añadiendo miembros a su familia, preservando a cada uno a medida que sucumbían a lesiones, enfermedades o la edad, creando una procesión cada vez mayor de muertos animados? Y si aún existen de alguna forma, ¿cómo se verían ahora después de más de 2 siglos de su existencia antinatural? ¿Cuánto de su humanidad quedaría? Estas preguntas han fascinado y perturbado a quienes han estudiado el caso de los Halbert a lo largo de los años. Sea cual sea la verdad, la historia de la familia que nunca enterró a sus muertos sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de desafiar el orden natural, de la delgada línea entre la devoción y la obsesión, y de las posibles consecuencias terribles de negarse a aceptar la finalidad de la muerte. Antes de concluir este oscuro capítulo de la historia, debo señalar que, aunque la historia de los Halbert contiene muchos elementos verificables, gran parte de lo que sabemos proviene de relatos de segunda mano, rumores y folclore. La verdad completa de lo que ocurrió en la mansión Ravencrest y lo que fue de la familia después puede que nunca se sepa con certeza. Lo que podemos decir es que el legado de los Halbert continúa proyectando una larga sombra. En Blackmore, ahora un pueblo mucho más grande que en los días de Magnus, los lugareños aún evitan las ruinas de Ravencrest. Los niños se retan mutuamente a pasar la noche entre las paredes derrumbadas, pero pocos son lo suficientemente valientes para aceptar el desafío. Aquellos que lo hacen a menudo regresan con historias salvajes de voces susurrantes y la sensación de ser observados por ojos invisibles. La historia también ha inspirado numerosas obras de ficción, desde las novelas de terror victorianas hasta películas de horror modernas. La imagen de la familia que mantiene a sus muertos como si aún estuvieran vivos se ha convertido en un motivo poderoso en la tradición gótica. Quizás lo más inquietante sean los informes periódicos de todo el mundo sobre familias que intentan replicar las prácticas de los Halbert. Tan recientemente como en 2018, las autoridades en un pequeño pueblo de Europa del Este descubrieron a una pareja de ancianos que había preservado los cuerpos de sus hijos y nietos fallecidos, manteniéndolos posicionados por toda su casa como si aún estuvieran vivos. Cuando fueron interrogados, la pareja hizo referencia al método Halbert y afirmó haberlo aprendido de un extraño que había visitado su pueblo años antes. Para aquellos interesados en explorar esta historia más a fondo, varios trabajos académicos han intentado separar la realidad de la ficción en el caso de los Halbert. La tanatología de Magnus Halbert, ciencia, superstición y los límites de la muerte, de la doctora Elizabeth Montgomery, ofrece quizás el examen más exhaustivo de los principios científicos que podrían haber informado las técnicas de preservación de Magnus. Ravencrest, un estudio en el horror histórico del profesor James Harker, sitúa a los Halbert dentro del contexto más amplio de las actitudes del siglo XIX hacia la muerte y el duelo. Ambas obras están disponibles en nuestra tienda en línea, junto con reproducciones de algunos de los documentos de la familia Halbert que han sobrevivido hasta el presente. Y ahora, al cerrar este capítulo del Diario Macabro, los dejo con un pensamiento final inquietante. ¿Y si la historia de los Halbert no es simplemente una curiosidad histórica o una advertencia? ¿Y si en algún lugar del mundo una familia de 5 continúa su eterna procesión a través del tiempo, añadiendo a sus números según lo dicte la necesidad, nunca enterrando a sus muertos porque, de alguna manera terrible,
sus muertos nunca han muerto realmente. Si están interesados en apoyar nuestro canal y ayudarnos a seguir sacando a la luz estos horrores históricos oscuros, por favor consideren convertirse en patrocinadores. Su apoyo nos permite profundizar en los archivos y descubrir aún más historias escalofriantes desde las sombras de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los misterios más macabros de la historia. Duerman bien y recuerden, no todas las tradiciones familiares están destinadas a ser preservadas. Pero esperen, antes de que se vayan, debo compartir un último detalle con ustedes. Durante mi investigación para este episodio, me topé con un anuncio curioso en un mercado en línea oscuro especializado en antigüedades y artefactos históricos. El artículo en cuestión era un pequeño diario encuadernado en cuero que supuestamente pertenecía a Charlotte Halbert, fechado en 1847, casi 50 años después de la desaparición de la familia de Blackmore. El anuncio fue retirado a las pocas horas de ser publicado, y mis intentos de contactar al vendedor fueron infructuosos. Sin embargo, logré guardar la única página que había sido fotografiada como parte del anuncio. La escritura, analizada por expertos, parece consistente con la caligrafía victoriana temprana, y el papel y la tinta han sido tentativamente fechados a mediados del siglo XIX. El texto visible dice lo siguiente: Padre dice, debemos mudarnos de nuevo. Los vecinos han comenzado a hacer preguntas sobre madre. ¿Por qué nunca se une a ellos para el té? ¿Por qué solo se la ve a través de las ventanas? William causó problemas ayer cuando se aventuró al pueblo. Sus movimientos se están volviendo más erráticos a pesar de los mejores esfuerzos de padre. La nueva fórmula no está funcionando tan bien como la anterior. Thomas es el peor de nosotros ahora. Han pasado casi 20 años desde su accidente y las técnicas de preservación de padre parecen menos efectivas con cada año que pasa. Las puntadas en el cuello de Thomas han comenzado a mostrarse a través del polvo que usamos para ocultarlas. Su brazo izquierdo ya no se mueve en absoluto. Padre mismo está cambiando. A veces lo encuentro mirando a la nada, sus ojos vacíos como los de madre. Temo que él también ha estado tomando la fórmula. Aunque todavía respira, todavía come, todavía habla de su gran obra. Solo yo sigo como estaba, aunque no sé por cuánto tiempo más. Padre me ha estado observando de manera extraña estas últimas semanas. Lo encontré de pie junto a mi cama por la noche, con una jeringa en la mano, murmurando sobre medidas preventivas. Mañana partimos hacia América. Padre cree que allí encontraremos mayor libertad para continuar su trabajo. Habla de vastos espacios vacíos, donde podemos existir sin escrutinio. No estoy segura de querer ir. Pero entonces, no estoy segura de tener opción alguna. No estoy segura de haber tenido opción desde esa noche de invierno de 1803, cuando padre vino a mi habitación y me dijo que era hora de ayudar a preservar nuestro legado familiar. A veces sueño con Blackmore, con un entierro apropiado en tierra consagrada, con descanso. Pero esos sueños son peligrosos. Padre siempre sabe cuándo los he tenido. Dice que significa que me estoy desvaneciendo y que pronto necesitaré su ayuda para permanecer con la familia. Temo que ese día está cerca. Mis manos han comenzado a endurecerse por las mañanas. Mi reflejo muestra el mismo brillo ceroso que William desarrolló antes de su transición. Padre ha estado preparando una habitación especial para mí en nuestra nueva casa al otro lado del océano. Si alguien encuentra este diario después de que me haya ido, o más bien, después de que haya cambiado, sepan que los Halbert aún caminan por la tierra, ni vivos ni muertos. Y si ven a una familia de una quietud inusual, con movimientos mecánicos, sus ojos nunca enfocando del todo lo que observan, corran, corran, y esperen que no los hayan notado. La autenticidad de este documento no puede ser verificada, por supuesto,
Podría ser una elaborada farsa creada por alguien familiarizado con la leyenda de los Halbert, pero si es genuino, ofrece una visión escalofriante de la continuación de la historia de la familia mucho después de que desaparecieran de Escocia, y plantea otra posibilidad quizás aún más perturbadora, que los Halbert no solo preservaban a sus muertos, sino que Magnus eventualmente comenzó a preservar a los vivos también, administrando sus tratamientos a los miembros de la familia antes de que la muerte natural pudiera reclamarlos, creando una familia suspendida en un estado terrible entre la vida y la muerte. La noción de que los Halbert pudieron haber llegado a las costas de América es un nuevo desarrollo en su historia. Si el diario de Charlotte es de fiar, la familia llegó a los Estados Unidos en algún momento de mediados del siglo XIX. Esto podría explicar la relativa falta de avistamientos reportados en Europa durante la era victoriana tardía. Los registros estadounidenses de ese período, particularmente en regiones fronterizas, eran a menudo escasos y poco confiables. Una familia extraña que se asentara en un área remota podría haber escapado completamente de la documentación oficial. Sin embargo, el folclore local de varias regiones incluye relatos de la familia rígida o los caminantes muertos que comparten ciertas similitudes con el caso de los Halbert. Uno de esos relatos proviene de un pequeño pueblo minero en Colorado, alrededor de 1870. Según los archivos de periódicos locales, una familia llamada Halford compró una mina abandonada y la propiedad circundante, convirtiendo parte de la mina en lo que llamaron instalaciones de investigación privadas. La familia se mantenía aislada, pero ocasionalmente contrataba a hombres locales para tareas específicas relacionadas con la renovación de la mina. Uno de esos trabajadores, al regresar al pueblo después de varios días en la propiedad de los Halford, afirmó haber visto algo perturbador en una sección sellada de la mina, lo que describió como personas que ya no son personas, de pie inmóviles como estatuas, pero a veces temblando como si intentaran recordar cómo moverse. El hombre fue descartado como borracho o delirante, pero cuando un pequeño grupo de habitantes del pueblo fue a investigar, encontraron la propiedad de los Halford completamente abandonada, con evidencias de una partida apresurada. En una habitación oculta excavada en la roca, descubrieron equipos químicos, diarios escritos en código y, lo más perturbador de todo, una colección de ojos de vidrio de varios colores, algunos aún con rastros de tejido humano. Historias similares surgieron en otras comunidades aisladas de América a finales del siglo XIX y principios del XX. Una familia en los pantanos de Luisiana que se decía que se movía como marionetas. Un grupo recluido en las montañas de Virginia Occidental, cuyo patriarca afirmaba ser un médico especializado en la extensión de la vida. Una comuna en los bosques del noroeste del Pacífico, donde los visitantes reportaron haber visto a personas que parecían estar muertas participando en actividades diarias. Ninguno de estos relatos puede vincularse definitivamente con los Halbert. Sin embargo, el patrón es sugerente. Si Magnus y su familia, tanto los vivos como los preservados, llegaron a América, parece que continuaron con su existencia nómada, quizás quedándose en cada lugar solo el tiempo suficiente para evitar atención no deseada. El capítulo más reciente en esta extraña saga puede ser el más perturbador de todos. En 2010, un incendio en una granja remota en la zona rural de Maine llevó a un descubrimiento sombrío. Después de extinguir el incendio, que había destruido la mayor parte de la estructura, los bomberos encontraron un sótano oculto que inicialmente se creyó que era un taller de maniquíes. Una investigación más profunda reveló que los maniquíes eran en realidad restos humanos en diversos estados de preservación. La mayoría habían sido dañados por el fuego, pero un examen forense determinó que algunos de los cuerpos habían sido preservados durante décadas,
con los más antiguos posiblemente datando de principios del siglo XX. Lo más perturbador fue el descubrimiento de que algunos de los individuos fallecidos más recientemente mostraban signos de haber sido preservados artificialmente mientras aún estaban vivos. La evidencia sugería que habían continuado moviéndose y funcionando de alguna manera durante meses o incluso años después de que comenzara el proceso de preservación. No se encontraron residentes de la granja, ni entre los restos ni en ningún otro lugar. La propiedad había sido comprada 20 años antes por un comprador en efectivo que usó una identidad que resultó ser falsa. Los vecinos informaron que los ocupantes se mantenían aislados y rara vez se les veía de cerca, aunque ocasionalmente observaban lo que parecía ser una familia de 5 a través de las ventanas. Una pareja mayor, 2 individuos de mediana edad y una persona joven de género indeterminado. Los investigadores notaron que la granja contenía numerosos libros y diarios relacionados con técnicas de preservación oscuras, química experimental y teorías marginales sobre extender la vida más allá de la muerte. Entre estos materiales había un árbol genealógico que, aunque parcialmente quemado, incluía el nombre Halbert cerca de la cima. Las pruebas de ADN en los restos resultaron inconclusas, con los analistas notando alteraciones químicas inusuales en la estructura celular que impedían los métodos de identificación estándar. El caso permanece abierto, clasificado como un homicidio múltiple, sin sospechosos identificados. ¿Podría esto ser el capítulo final en la saga de los Halbert? ¿Terminó su viaje de siglos en ese incendio en Maine? ¿O escaparon una vez más, quizás dejando atrás solo a sus miembros más antiguos y deteriorados mientras huían en la noche? La verdad puede que nunca se sepa, pero tal vez esa incertidumbre sea adecuada para una familia cuya misma existencia desafió la frontera entre la vida y la muerte, entre la historia y la leyenda. Lo que podemos decir con cierta confianza es que la historia de los Halbert, ya sea vista como un hecho histórico, un folclore elaborado o una advertencia, toca algo primitivo en nuestra psique colectiva. Habla de nuestro miedo a la muerte, nuestra renuencia a separarnos de aquellos que amamos y las terribles consecuencias que podrían surgir al desafiar el orden natural. En un mundo moderno donde la ciencia continúa empujando los límites de lo posible, donde la criónica promete preservar nuestros cuerpos para una futura reanimación, donde los transhumanistas hablan de cargar la conciencia en máquinas para lograr una especie de inmortalidad, tal vez la historia de los Halbert sirve como una advertencia necesaria. Sugiere que algunos límites no están destinados a ser cruzados. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente de nuevo. Y así dejamos a los Halbert al destino que finalmente los reclamó o a su vagar continuo si de alguna manera persisten. Su historia permanece como una nota perturbadora en los anales de lo macabro, un recordatorio de que algunas tradiciones familiares es mejor dejarlas sin preservar. En cuanto a Magnus mismo, el hombre que comenzó este terrible legado, tal vez logró exactamente lo que se propuso. Una familia que nunca sería separada por la muerte, que permanecería unida a través de los largos siglos, inmutable incluso mientras el mundo se transformaba a su alrededor. Si eso representa un triunfo o una tragedia, depende, supongo, de cómo uno ve la naturaleza de la vida, la muerte y lo que podría existir en el territorio sombrío entre ambas. Duerman bien, queridos espectadores, y tal vez esta noche revisen las cerraduras de sus puertas con especial cuidado. Después de todo, los Halbert, o lo que sea que hayan llegado a ser, podrían seguir ahí fuera en alguna parte, moviéndose rígidamente en la noche, buscando nuevas adiciones a su familia eterna. Este ha sido el Diario Macabro. Hasta la próxima. Recuerden,
No todas las historias están destinadas a ser desenterradas, y algunas familias guardan secretos que deberían permanecer enterrados, incluso si ellos mismos nunca lo estarán. Pero esperen, antes de que se vayan, siento que debo compartir un último detalle con ustedes. Durante la producción de este episodio, ocurrió algo inusual. Varios miembros de nuestro equipo de investigación reportaron haber recibido extrañas llamadas telefónicas de un número no listado. Cuando contestaban, el interlocutor permanecía en silencio durante varios segundos antes de hablar con lo que se describió como una voz mecánica y entrecortada. El mensaje era siempre el mismo. Todavía estamos aquí. Todavía estamos juntos. La familia es para siempre. Nuestro equipo técnico no pudo rastrear las llamadas y no tenemos explicación de cómo el interlocutor obtuvo los números privados de nuestros investigadores. Por supuesto, podría ser nada más que una elaborada broma de alguien que supo del tema del episodio. No obstante, he instruido a mi equipo para que permanezca vigilante y hemos instalado medidas de seguridad adicionales en nuestro estudio. Una simple precaución, nada más. Y con eso, realmente les daré las buenas noches. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a uno de los legados familiares más perturbadores de la historia. Si los Halbert nos han enseñado algo, es que algunas tradiciones es mejor dejarlas en el pasado, y que a veces soltar es el mayor acto de amor que podemos ofrecer a aquellos que han fallecido. Hasta nuestra próxima exploración de las sombras, donde la historia y el horror se cruzan, este es el Diario Macabro, recordándoles que el pasado nunca está verdaderamente muerto y a veces, en el sentido más literal, se niega a ser enterrado. Si disfrutaron de este episodio, por favor consideren apoyar nuestro canal. Sus contribuciones nos ayudan a continuar nuestra investigación en los rincones más oscuros de la historia y a sacar a la luz estas historias olvidadas. Y si tienen sugerencias para futuros episodios o tal vez conocimiento de otros horrores históricos que crean que merecen ser explorados, agradecemos sus comentarios a continuación. Ahora, realmente debo irme. Hay un coche extraño que ha estado estacionado fuera del estudio toda la noche, y acabo de notar que sus ocupantes no parecen moverse en absoluto. Probablemente no sea nada de qué preocuparse, pero en este trabajo uno aprende a ser cauteloso. Buenas noches, y recuerden, algunas reuniones familiares es mejor evitarlas. Al concluir esta historia, me encuentro reflexionando sobre la naturaleza de las leyendas y cómo evolucionan con el tiempo. La historia de los Halbert, con su mezcla de elementos históricos y adornos folclóricos, ejemplifica cómo nuestros miedos más profundos pueden tomar forma narrativa, ya sea que vean su historia como un cuento de terror gótico o una reflexión sobre la compleja relación de la humanidad con la mortalidad. Una cosa permanece cierta. La idea de desafiar la finalidad de la muerte continuará fascinándonos y perturbándonos en igual medida. Tal vez por eso la historia de los Halbert perdura. Habla de algo universal. Nuestro deseo de aferrarnos a aquellos que amamos, incluso cuando sabemos que deberíamos dejarlos ir. En su negativa a enterrar a sus muertos, los Halbert representan una manifestación extrema de la etapa de negación del duelo, congelada en la perpetuidad. La medicina moderna continúa empujando los límites de lo que constituye la muerte: muerte cerebral, muerte clínica, muerte celular. Estos términos sugieren que morir no es un momento, sino un proceso. La línea entre la vida y lo que viene después se vuelve cada vez más borrosa. En este contexto, Magnus Halbert podría no ser visto simplemente como un loco, sino como un pionero terrible, aventurándose en territorios donde la ciencia ahora pisa con mayor cautela, pero con una curiosidad similar. ¿Qué sucede con una familia que no puede soltar? ¿Qué pasa con el amor cuando se niega a aceptar su conclusión natural? Estas son las preguntas en el corazón de la saga de los Halbert.
Preguntas que siguen siendo relevantes independientemente de si uno cree en la verdad literal de su historia. Y así los dejo con este pensamiento final. La próxima vez que se encuentren incapaces de soltar algo que ha llegado a su fin natural, ya sea una relación, una etapa de la vida o incluso un ser querido que ha fallecido, recuerden a los Halbert. Recuerden que a veces el acto más amoroso no es la preservación, sino la liberación. A veces, lo más honorable que podemos hacer por nuestros muertos es enterrarlos adecuadamente y permitirnos seguir adelante, llevando su memoria en lugar de sus restos físicos. Los Halbert nunca enterraron a sus muertos, y al hacerlo, podrían haber perdido algo esencial sobre lo que significa estar verdaderamente vivo. Este ha sido el Diario Macabro. Buenas noches, y que sus propias tradiciones familiares traigan consuelo en lugar de horror. Acabo de recibir una nota de uno de nuestros productores. Parece que hemos recibido un paquete inusual en el estudio, un pequeño diario encuadernado en cuero sin dirección de retorno. La nota adjunta dice simplemente, "El último diario de Charlotte Halbert continuado". Dentro hay lo que parece ser un pergamino envejecido cubierto de escritura desvaída. Me han dicho que nuestro equipo está verificando actualmente su autenticidad, y si es apropiado, podríamos compartir su contenido en un episodio futuro. Hasta entonces, duerman bien y recuerden revisar bajo su cama por si hay algún miembro de la familia que se haya quedado más de la cuenta.